Hoy el calendario marca como fecha martes 27 de junio del año 2023. Amables televidentes, tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a la presente entrega informativa de Telenoticias a través de las diferentes plataformas digitales de Cariamanga TV. Siempre será un gusto saludarles a todos y cada uno de ustedes quienes nos observan en diferentes partes alrededor del mundo. Gracias siempre por estar conectados a través de la señal de Cariamanga TV. Lo más importante de las informaciones las estaremos compartiendo con todos ustedes en los siguientes minutos. En esta oportunidad, vía Zoom, tenemos la presencia de la ex asambleísta Johanna Ortiz, con quien estaremos conversando temas adherentes principalmente a los próximos comicios de estas elecciones anticipadas que se vienen en nuestro país. Exasambleísta, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Bienvenida a este espacio informativo. Buenas noches a usted, a quienes están en el estudio, sobre todo a la ciudadanía que está en sintonía de este espacio informativo. Muchas gracias por estar con nosotros y compartir estos minutos en este informativo con el único propósito de que la colectividad conozca realmente y pueda informarle a usted de las diferentes actividades que se vienen desarrollando ya o se estarán efectuando en los próximos días por motivo de esta campaña política. ¿Cómo se vienen preparando los candidatos, los diferentes actores para estas nuevas elecciones anticipadas? Bienvenida. Gracias, Jackson. Bueno, la Revolución Ciudadana, que es el movimiento al que pertenezco y que me ha dado la oportunidad en esta ocasión, también con el apoyo de la militancia del Buró Nacional, de ser candidata, encabezando la lista de candidatos asambleístas por la provincia de Loja, por la Revolución Ciudadana. Venimos preparándonos, no de ahora, para nosotros no es nuevo estar activos, no es nuevo estar en contacto con la ciudadanía. Somos la única organización política que está preparada y que ha presentado a sus cuadros en un proceso de primarias, en un evento masivo. Presentó al binomio presidencial, integrado por Luisa González y Andrés Marau. Por primera vez, Ecuador tendrá a una mujer presidenta electa en las urnas. Ese es nuestro objetivo y también la esperanza que nos está dando la ciudadanía en cada recorrido que estamos haciendo junto a la militancia en este primer momento, de poder unificar, de poder generar también las acciones políticas que se requieren para sumar voluntades a este proyecto que nos tiene que permitir cambiar la situación del país, porque eso es lo que pide la gente. Estas elecciones anticipadas lo estaba pidiendo la ciudadanía y desde la Asamblea en su momento también hicimos nuestra parte para que se pueda efectuar. Incluso en julio de 2021 fue nuestra bancada la que presentó las firmas para la muerte cruzada. Ahí no hubo los votos por parte del Pleno de la Asamblea Nacional. Sin embargo, el presidente usó la herramienta constitucional para poder darle una salida a la crisis que se había generado por su mala administración, por la mala administración de Lasso, también producto de esa alianza que en su momento hizo con Moreno, porque este gobierno de Lasso era la continuidad de Moreno, y se profundizó una crisis de inseguridad, de falta de acceso a servicios públicos como la salud, la educación, de un descuido, de un abandono, de un ausentismo por parte del gobierno de turno a todo nivel, y eso evidentemente la gente lo vive, lo siente en cada día, en cada circunstancia, y la esperanza también que se tiene es que podamos de alguna forma dar un cambio, darle la vuelta a la situación dura de crisis que está viviendo el país. Una de las preguntas que la colectividad, o me imagino que la pregunta que se hace la colectividad, al menos en la provincia de Loja, es ¿por qué y para qué nuevamente Johanna Ortiz quiere ser asambleísta de la provincia de Loja? Mire, Jackson y ciudadanía, el pueblo de Loja me eligió en el año 2021 para trabajar por un periodo de 4 años.
En esta oportunidad la postulación se da para concluir un periodo legislativo. No es una nueva elección de 4 años, es una elección para dar por terminado un periodo legislativo en un año, 6 meses aproximadamente que faltarían, o 4 meses me parece que son, y que es importante que podamos dar continuidad a los proyectos que presentamos en la Asamblea. Yo presenté 9 proyectos de ley, uno de ellos fue aprobado. La ciudadanía también debe conocer que una ley se aprueba en el mejor de los casos en un año, con voluntad política se aprueba en un año. Los procesos legislativos son largos, tienen su primer debate, tienen su segundo debate, la ciudadanía participa activamente de la construcción de leyes y no es, digamos, de un rato para otro que se aprueban leyes. La Asamblea en estos 2 años aprobó 50 proyectos de ley, de los cuales han sido en el ámbito de la seguridad, de garantizar derechos en el ámbito laboral, para los jubilados, en un sinfín de ámbitos en los que se trabaja por el país. Sin embargo, es importante desde mi perspectiva poder concluir o darle continuidad a proyectos que quedaron, que nacieron precisamente de la localidad, de los recorridos que hacíamos a los diferentes lugares de la provincia, donde la ciudadanía nos decía que habían ciertos vacíos, que es importante fortalecer el tema, por ejemplo, de la agroindustria. Yo presenté una ley para el fomento y desarrollo de la agroindustria que está enfocada en la mujer campesina y en los emprendimientos agroindustriales de la zona fronteriza. En este sentido, es importante que se pueda sacar esta y otras leyes que presentamos, pero sobre todo en la Asamblea Nacional, en estos meses que van a quedar para poder concluir un periodo hasta el 2025, es importante canalizar y viabilizar ese cambio que requiere el país, dando los primeros pasos para la recuperación de la patria junto al binomio presidencial, que estamos seguros, y también por lo que dice la gente, por lo que dicen los números y las encuestas, vamos muy bien con Luisa González como candidata a presidenta de la República, con una propuesta, un plan serio que busca garantizar la seguridad en primera instancia, el trabajo digno y el bienestar para las familias ecuatorianas. Si bien es cierto, como usted lo ha manifestado, ustedes presentan importantes proyectos de ley en beneficio tanto de la provincia como del país. Pero nos imaginamos también que deben empoderarse y han realizado o deben realizar gestiones también para buscar soluciones o brindar respuesta a múltiples necesidades que se presentan, en este caso, en los diferentes cantones de la provincia de Loja como asambleístas de Loja. ¿Qué podemos destacar en su gestión en beneficio de Calvas? Hay muchas cosas que están pendientes acá en nuestro cantón. Usted recordará, ex asambleísta, cuando usted fue gobernadora de la provincia de Loja, el problema que tenemos acá, como por ejemplo el túnel de la Quebrada Totoras, que hasta la fecha no existe ninguna solución, no hay ninguna respuesta. Los políticos o los candidatos siempre manifiestan de que se buscarán soluciones, pero la realidad es triste y nosotros que vivimos acá la vemos y la palpamos cada día. ¿Por qué debemos creer siempre en los políticos cuando no existen estos compromisos? El presidente de la República, Rafael Correa, hizo el compromiso de que se construya esta obra. Terminó su mandato, vinieron 2 presidentes más y la situación es bastante complicada acá en nuestra ciudad y en nuestro cantón. ¿Qué podemos decirle a la gente de Calvas, usted como asambleísta? Porque también recordemos que desde que ustedes ganaron como asambleístas, casi no han venido por acá a recorrer nuestro territorio. Solo en campaña política los podemos observar. Después se olvidan de la gente, del mandante, de las personas que votan por ustedes. Porque acá en Calvas realmente no han habido respuestas ni soluciones a algunos inconvenientes. ¿Qué le podemos decir a la gente, que es esta pregunta que se le hace todos los días? Bueno, estimado Jackson, primero decirles que dentro de nuestras funciones como asambleístas está el de fiscalizar. En el ámbito de la fiscalización hemos hecho unos procesos, más de 100 procesos de fiscalización en torno a garantizar derechos de la ciudadanía en los ámbitos de la salud, por ejemplo, con el abastecimiento de medicinas en los hospitales públicos, en los hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.
visitando los hospitales públicos, haciendo los recorridos respectivos, conversando con los directores, con el personal médico, que en muchos de los casos incluso han sido vulnerados en sus derechos. Ahí se ofreció, por ejemplo, el nombramiento en la pandemia para quienes estuvieron atendiendo la pandemia. No se cumplió. Por esa razón, y porque esa ley, la mal llamada ley de apoyo humanitario, vulneró los derechos de los trabajadores porque generó despidos intempestivos, sin indemnizaciones. Por eso presentamos nosotros la derogatoria de la mal llamada ley de apoyo humanitario, que fue aprobada en mayoría en la Asamblea Nacional, pero que por un veto total de Lasso tuvo que ser durante un año no tocado ese texto, así que apenas lleguemos a la Asamblea, porque ya en este junio del 2023 ya podemos, desde este junio ya podemos ratificarnos en el texto de derogatoria. Pero más allá de estos temas de salud que son principales, importantes y hay que priorizarlos, nosotros también fiscalizamos, por ejemplo, con mucha fuerza el tema de la vialidad de la provincia de Loja, el presupuesto para la ejecución del mantenimiento, los ofrecimientos que hizo el presidente Lasso en torno a la vialidad de la provincia. Y en el tema de Calvas, uno de los primeros documentos que envié, de hecho fueron dos, al inicio y uno hace poco, por la presencia del invierno, que nos preocupaba la situación de Calvas por la construcción del túnel Las Totoras. El primer oficio que enviamos fue que nos indiquen la fecha de terminación de la obra. Yo quiero también decirles, sí fui gobernadora de la provincia en una época muy dura, también para Calvas, cuando vino toda una tormenta que afectó la construcción del túnel, que tenía un avance superior al 70% y que por esta tormenta, por esa lluvia, generó destrucción en la construcción. Y eso ya fue casi al final de nuestro periodo de gobierno, 2017, me parece que fue en marzo, abril del 2017, que junto al subsecretario de Riesgos de ese entonces hicimos los recorridos, visitamos las viviendas. Yo estuve prácticamente de manera permanente, al principio con más frecuencia, hasta supervisar las viviendas. Fue la gestión que pudimos hacer con la ministra de Riesgos de ese entonces para que indemnicen alrededor de 60 familias afectadas en esa zona de construcción del túnel. Cuando ya salí de la gobernación, veía noticias donde la ministra de Riesgos, ya del gobierno de Moreno, porque nosotros ya salimos, ya no estuvimos en el gobierno, que habían indemnizado a las familias. Eso de alguna forma se cumplió esa parte que nosotros dejamos haciendo, una obra que ya se tenía que haber concluido, estimado Jackson, pero han pasado 6, 7 años en los que han habido ofrecimientos por parte de los gobiernos de turno, incluso con autoridades locales que recibían créditos, pero que no hacían tampoco nada. Yo me acuerdo que hicieron un evento pomposo en el centro de Calvas, en la ciudad de Cariamanga, para recibir plata para unos estudios. Me acuerdo que incluso esto fue en la época de Moreno, pero que no se ha concluido la obra. Nosotros hace pocos meses antes de la muerte cruzada, semanas antes de la muerte cruzada, aprobamos una resolución en el Pleno de la Asamblea Nacional para llamar a comparecer a las autoridades de Calvas y también de la Secretaría de Riesgos para que puedan informar qué es lo que está pasando con la construcción de la obra del túnel de Las Totoras y para cuándo se va a dar conclusión a esta obra, que incluso se ha afectado muchísimo por el abandono que ha tenido esta obra en estos 6 años. Entonces realmente es doloroso que existan obras que se pudieron haber concluido si es que continuaban con un trabajo en su momento y que hasta la fecha no exista un avance significativo. Ahora, nosotros hicimos todas esas fiscalizaciones, fueron incluso algunas autoridades, sobre todo locales, porque habían tenido la oportunidad también de recibir un crédito no reembolsable para poder dar continuidad y culminar ese proyecto importante para Calvas y para la ciudad de Cariamanga. En este sentido, lo que hemos podido hacer es fiscalizar, es legislar. Esas son nuestras funciones. Siempre hemos estado vigilantes de los procesos a nivel de los territorios y sí hemos visitado el territorio, estimado Jackson,
Inmediatamente ganamos, hicimos un recorrido por toda la provincia agradeciendo, y a posterior, cuando nos posesionamos, también hemos estado en territorio conversando con la ciudadanía, hemos estado en contacto permanente con la gente. Eso también nos permite hoy poder postularnos para concluir con un periodo legislativo, pero sobre todo para poder recuperar el país, recuperar las obras, recuperar la vialidad para la gente, recuperar las condiciones de bienestar social, de justicia social para la ciudadanía, que yo creo que es fundamental, y lo vamos a hacer junto a Luisa González, que es nuestra candidata a presidenta. Se decía que esta asamblea, que fue cesada por el presidente de la República, según las encuestas, según los reportes, según la información que se manejaba en nuestro país, era una de las asambleas que desde hace muchos años atrás tenía aproximadamente máximo un 3% de aceptación y de credibilidad en nuestro país. Muchos de los asambleístas nos quedaron debiendo en sus actividades, en sus funciones. Y escuchábamos también el pronunciamiento de un exasambleísta que se hizo viral, inclusive una noticia, me imagino que usted la pudo observar, que se quejaban inclusive hasta del sueldo, de su remuneración, que no les alcanzaba, que en una semana se gastaban lo que ganaban en la asamblea. ¿Usted considera que el sueldo de la asamblea es bastante bajo o es importante el sueldo que perciben ustedes como asambleístas? Mire, yo creo que no hay que generalizar. Existimos asambleístas que cumplimos con nuestro rol, con nuestra función, y a los que por supuesto que sí nos alcanzaba el sueldo. Yo creo que aquí principalmente esos asambleístas no deberían reelegirse, aquellos que fueron de alquiler, que compraron o permitían la compra de votos a cambio de prebendas políticas, que fueron denunciados incluso por el mismo gobierno, pero comprados también por el mismo gobierno. Entonces, en realidad, ojalá y podamos tener una nueva asamblea que pueda fortalecer a la institución como tal. Todo sistema democrático requiere de pesos y contrapesos, y en este sentido la asamblea es necesaria porque representa la voz de la ciudadanía, y se tiene que de alguna forma dar un valor a esa representación, porque es la más nata, la representación más clara de la ciudadanía en un parlamento. Es incluso un ministro no es elegido por la gente, un asambleísta sí es elegido por la gente. Por lo tanto, es esa diversidad que integra la Asamblea Nacional la que tiene que fortalecerse a través de un proceso electoral. Ojalá y no vuelvan incluso los asambleístas que diezmaban. Yo mismo denuncié al asambleísta Yori por cobrar diezmos al personal para alquilarse un vehículo de alta gama cuando era presidenta de la asamblea. Eso es vergonzoso. Ojalá y esa gente no se vuelva a reelegir. La Asamblea Nacional es la primera función del Estado, necesita estar fuerte, pero es que además también ha habido una campaña de desprestigio muy fuerte por parte del gobierno de Lasso, que decía que la asamblea le bloqueaba todo y que no le dejaba gobernar. Ya no tiene asamblea a quien lanzarle la pelota. Las cosas están peor que antes incluso. Es decir, que sin asamblea no es que han mejorado la situación, ni que él ha gobernado y ha garantizado seguridad, salud, educación a la gente. Al contrario, puede ser también la forma de hacer lo que le dé la gana, porque ha sido incapaz de poder gobernar para la mayoría del pueblo ecuatoriano, de atender las necesidades de inseguridad, de falta de trabajo digno, de vulneración de derechos permanente en todos los ámbitos, y que se ha sido muy capaz de acomodar a su grupo de poder económico, y de eso está cansada la gente. Entonces, es importante tener, estimado Jackson, una Asamblea Nacional, ciudadanía, es muy importante tener una Asamblea Nacional, pero que dé respuesta a las demandas de la ciudadanía. Los parlamentos, por lo general, alejan a la autoridad de la gente. ¿Por qué? Porque despachan en la capital, ¿no es cierto? Entonces, este trabajo permanente con la ciudadanía, desde los fines de semana, como yo hacía, yo venía a Loja los viernes, trabajaba, hacía territorio viernes, sábado, incluso a veces el domingo, atendía en mi despacho aquí en la Casa Legislativa en Loja, también atendíamos allá en Quito, pero lo importante es tener ese contacto permanente con la ciudadanía. ¿Por qué? Porque la asamblea o el asambleísta no entrega obras, no es nuestro rol, no es hacerle la casita o entregarle la cancha o hacerle la vía. Esa no es la responsabilidad o la competencia de la Asamblea Nacional, sino es legislar y fiscalizar. Y muchas veces estas cosas o estos derechos no se viven o no se sienten, pero ayudamos mucho, por ejemplo, a grupos de jubilados,
privados, a personas con discapacidad, atendimos temas puntuales de casos que requerían nuestra atención y que hemos recibido por eso el cariño y la gratitud de mucha gente. Se lo ha hecho, ojalá y podamos seguirle sirviendo a la gente a través de este proceso electoral para culminar un periodo legislativo que me parece que es importante. Quedaron leyes pendientes, leyes que nacieron precisamente desde lo local, desde Loja, pero que van a tener un impacto nacional y sobre todo la oportunidad histórica en este momento de devolverle el poder a la gente, de que el ciudadano común, el ciudadano de a pie pueda sentirse representado por un gobierno, en este caso liderado por una mujer. Es histórico también, una mujer que tiene experiencia en la administración pública, que fue parte del gobierno de Rafael Correa, que sabe el manejo de lo público, que quiere cambiar la realidad de nuestro país con capacidad, con experiencia, con una trayectoria también importante, y que es la oportunidad de poder generar ese cambio con Luisa González y Andrés Arauz. Exasambleísta, quiero agradecerle cordialmente por habernos acompañado en este espacio informativo. Por supuesto, las puertas de este medio de comunicación siempre abiertas para que en una próxima oportunidad continuemos dialogando e informándole a la colectividad de las diferentes actividades que se estarán realizando ya en la campaña electoral. Sus palabras finales, su mensaje a la colectividad, y muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, Jackson, por la oportunidad de dirigirme a la ciudadanía de Calvas. Siempre nuestra gratitud por habernos permitido servirles a quienes nos dieron el voto cuando llegamos a la curul 55 que le pertenecía a Loja. Trabajamos por toda la provincia y por todo el país para poder garantizar sus derechos, y esperamos que en esta nueva oportunidad nos permitan ratificar ese compromiso para concluir un periodo legislativo y que podamos entregar leyes que puedan beneficiar al sector productivo, al sector artístico, cultural de la provincia, el sector vinculado con las tecnologías, porque hemos presentado leyes innovadoras en torno a este tema que ya está y es parte de nuestras vidas todos los días, y también para el sector de personas con discapacidad, a quienes queremos garantizarles la estabilidad laboral reforzada, a ellos, a las personas con enfermedades catastróficas o sus sustitutos, porque han sido vulnerados en estos últimos 2 años. Yo tengo la plena seguridad, la esperanza que se ve en el cariño que la gente nos expresa cuando visitamos. Ya estamos recorriendo los diferentes cantones llevando este mensaje de esperanza, y la gente realmente sabe que antes estábamos mejor cuando había un gobierno que pensaba en la gente, que priorizaba a la gente, tal vez sí con errores que hay que corregirlos para que no vuelvan a suceder, pero con la plena convicción, con la experiencia, con la capacidad de poderle servir a la ciudadanía. Y permítame, estimado Jackson, enviar un mensaje a la militancia de la Revolución Ciudadana, a la ciudadanía que sienta afinidad con nuestro proyecto político. Somos la única organización, el único binomio presidencial y bloque de asambleístas que tiene un plan de trabajo serio, realizable, ejecutable en estos meses que quedan para completar un periodo, pero sobre todo que va a dar un inicio a un proceso de resurgimiento del país, de resurgimiento desde las localidades, que es importante, a que se sumen a nuestro proyecto político y hagamos causa común a partir de las coincidencias que tenemos, que yo sé que son muchas. Más allá de las diferencias personales, somos la propuesta de cambio que está en la papeleta presidencial, en la papeleta de asambleístas, y esperamos contar con su apoyo este próximo 20 de agosto, y también cuando vaya a Cariamanga, pues me encantaría visitarlos en los estudios, estimado Jackson. Muchas gracias, un fuerte abrazo y muy buenas noches. Muy amable, muy gentil por habernos acompañado. Joana Ortiz, candidata a asambleísta por la Revolución Ciudadana de la provincia de Loja, estuvo con nosotros en este espacio informativo. Hacemos una pequeña pausa de carácter publicitario y ya regresamos con más información. Volvemos. Amables televidentes, muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este espacio de noticias. Les queremos invitar también para que después de este informativo, a partir de las 20 horas, en nuestro programa habitual de los días martes, contaremos con la presencia del arquitecto Wilfrido Guarnizo, con quien estaremos conversando muchos temas de actualidad, el entorno social, el entorno político, etcétera. Temas importantes que la colectividad quiere conocer. Así que les invitamos, luego de este informativo, en nuestro programa Punto de Vista, estaremos conversando con nuestro invitado, el arquitecto Wilfrido Guarnizo.
En otros temas, dentro de informaciones de carácter local, se vienen efectuando controles operativos de control de tránsito en algunas calles importantes de la ciudad. Veamos. Emerita Ocampos, administradora del terminal, les notifica a la cooperativa Lucer Trans que deben trasladarse y ubicarse en el terminal terrestre de la ciudad, con el fin de dar cumplimiento de la respectiva ordenanza de ley. La disposición exactamente es cumplir con lo que dice la ordenanza, que toda operadora que tiene el permiso de funcionamiento de la Agencia Nacional de Tránsito tiene que ser el embarque y desembarque dentro del terminal terrestre. Sí, estamos aquí haciendo un control, pero la gente se nos aglomera y se viene contra nosotros y que ellos aducen que ellos tienen una resolución donde que no se les ha notificado que esa resolución está derogada. Ellos con ese documento aducen y dicen que con eso se van a respaldar. Los usuarios están en contra, dice que es injusto que se les haga esto, que hay personas de tercera edad, están aquí llorando, que por qué hacemos esto, que seamos conscientes que ellos no tienen, que como quiera tienen para el pasaje, que de aquí a allá les cobran 1.25 y que se les termina el pasaje, que ellos no están de acuerdo. Choferes de la cooperativa Lucer Trans, ellos se mantienen, que dicen que están con ese documento y por ende ellos van a seguirse manejando con ese documento. Sí, que van a seguir viniendo aquí porque mientras no les den por escrito que está derogado, ellos no van a dejar de hacer uso de sus paradas. Por su parte, el presidente de la cooperativa Lucer Trans, Agustín Rodríguez, mediante documento, expuso que no se ha informado, ya que abduce que existen pasajeros de la tercera edad y gente de escasos recursos que no tienen para cancelar un valor extra. Por esto, ha pedido una reunión con el alcalde del cantón para llegar a una solución. Queremos informarles al pueblo, informar a los usuarios de que en la realidad estamos teniendo inconvenientes en la salida del terminal hacia las paradas que nos han otorgado con una resolución anterior de la anterior administración y ahora nos prohíben que no salgamos ni los 5 ni los 10 minutos que no estemos ahí, que tenemos que salir nomás y la gente siente malestar, sobre todo la gente del campo, la gente que necesita, la gente que en la realidad sale por su necesidad, no sale por pasear. Entonces nosotros pedimos que en la realidad nos dé una audiencia al señor alcalde para hablar con él, para terminar este asunto. Queremos conversar con él, dialogar para llegar a algo positivo o de una vez que nos digan, sabe que nosotros tenemos que estar en tal lugar. Nosotros hacemos transporte a los lugares periféricos de nuestro cantón, en la cual más andamos con la gente casi de la tercera edad, gente adulta, que en realidad sale por sus necesidades, por sus compras, por sus enfermedades. Entonces es lo que nosotros pedimos, que nos dejen los 5 minutos de las paradas, la que tenemos en la Febres Cordero, en la Clotario Paz, ese es nuestro pedido. Nosotros no hacemos ninguna cosa de malestar, no hacemos tráfico, no entiendo por qué no nos dejan. Es que a nosotros nos han pasado un documento que diga queda ya sin efecto. Nosotros sabemos que tiene que hacerse tiene que haber las 3 reuniones de los concejales y el señor alcalde para que la puedan resolver y determinar en qué quedamos, o nos dejan en las paradas o qué es lo que va a suceder con nosotros. Nosotros no estamos pidiendo, porque nosotros no nos beneficiamos en nada. Nosotros estamos afluidos en todos los lugares, a todas las rutas que nosotros entramos, tenemos transporte ilegal todos los días, 2, 3, 4 camionetas diarias, a veces nos vamos con 3, 4 pasajeros, salimos de allá con gente, a regresar nos regresamos con gente. Entonces a nosotros nos cuidan, no sé, a la Lucer Trans como que nos tienen odio o qué es lo que está pasando con nosotros, no nos dejan trabajar. Es un trabajo que nosotros tenemos, un trabajo de emprendimiento, de nuestras inversiones, dejando de todo para servir a la comunidad y no podemos trabajar libremente. Aquí están todos mis compañeros para que ellos también puedan relatar y sentir. Nos hemos reunido y si hoy día no tenemos ninguna resolución, mañana tendremos que ver cómo solucionamos este asunto. Ustedes quieren una audiencia con el señor alcalde y llegar a un arreglo. Nosotros queremos conversar con el señor alcalde, que nos dé audiencia. Nosotros queremos conversar, queremos dialogar. Nosotros somos gente de trabajo, nosotros somos gente de diálogo, nosotros somos gente de entendimiento. Nosotros no nos vamos a cerrar.
En lo que, si la ley dice eso, ok, no hay problema. Nosotros, pero que nos dé audiencia para conversar. Existió la apertura a la reunión y se llegó a un acuerdo con el alcalde de que la cooperativa Lucertrans pida al Consejo Cantonal mediante solicitud se les apruebe o derrogue la resolución emitida en la administración anterior. Y por tanto, hasta que se apruebe o derrogue esta resolución, la cooperativa Lucertrans debe respetar y cumplir la ordenanza, ya que son un medio de transporte intraprovincial. Informó para ustedes Lisbeth Sarango, Cariamanga TV. Realmente la situación que se vive en la ciudad de Cariamanga respecto al tránsito vehicular es vergonzoso. El tránsito en Cariamanga es caótico. Esperemos de que se tomen los correctivos necesarios para buscar soluciones y respuestas inmediatas a este problema. Escuchábamos atentamente el pronunciamiento de la persona que está al frente de la administración de la terminal terrestre. Nos hubiera gustado muchísimo escuchar también el pronunciamiento de quienes están al frente de la jefatura de tránsito para conocer cómo se están trabajando, cómo se está accionando estos trabajos en beneficio y en mejorar el tránsito vehicular en la ciudad de Cariamanga. Realmente esa es la preocupación que siempre ha existido. El tránsito vehicular realmente es un desastre en la ciudad de Cariamanga. Esperemos que en los próximos días se solucione este grave problema que tiene la ciudad de Cariamanga. Y nos gustaría escuchar o que nos visite quien está al frente de la jefatura de tránsito para conocer de primera mano realmente qué es lo que se ha hecho. Han transcurrido 4 años de la administración anterior, continúan ahora nuevamente en funciones, pero no se han visto soluciones ni respuestas a múltiples pedidos que se han solicitado acá en la ciudad de Cariamanga. Reiteramos, el tránsito vehicular, y eso todos lo podemos observar, es un verdadero desastre. Estamos finalizando la presente entrega de noticias correspondiente al día de hoy, martes 27 de junio del año 2023. Como siempre, agradecerles a todos y cada uno de ustedes por habernos acompañado. Ya se viene en pocos minutos nuestro programa Punto de Vista con nuestro invitado, el arquitecto Wilfrido Guarnizo. Un abrazo fuerte para todos ustedes. Muy buenas noches.